Les voy a compartir pantalla. No sé si me confirman si un ratito, chicos, les indico. Voy compartiendo. Ya. Bien, sí se me escucha claro, ¿cierto? Ya. Nos toca pericarditis, IMA e insuficiencia cardíaca congestiva, que es ICC, ¿no? Vamos a hacer preguntas y de acuerdo a esas preguntas les voy a explicar un poco sobre la fisiopatología, causas y sobre todo la fisiopatía y las causas. Vamos a comenzar por pericarditis. Bien, la primera pregunta la voy a agrandar para que puedan participar. Me escriben al chat, yo luego después de un rato les voy a dar las respuestas. Bien, pues la pregunta es, en pericarditis, ¿qué molécula es responsable de convertir la prointerleucina 1 beta en interleucina 1 beta? Las alternativas tenemos A, interleucina 6, B, factor de necrosis tumoral alfa y C, caspasa 1. Y D, interferón gamma. ¿Cuál sería la alternativa? Ahí me escriben, chicos. Vamos a hacer dinámico, me escriben o de repente pueden abrir sus audios. En pericarditis, ¿qué molécula es responsable de convertir la prointerleucina 1 beta en interleucina 1 beta? Nosotros tenemos que la pericarditis va a ser inflamación del pericardio, ¿cierto? Entonces vamos a tener una parte de inmunidad adaptativa y otra parte de inmunidad innata. En el caso de la inmunidad innata vamos a tener al inflamosoma. Y dentro del inflamosoma va a tener, ¿no? Una consecuencia que va a ser esa conversión de la prointerleucina 1 beta en interleucina 1 beta, que va a cumplir con todos los mecanismos que ahorita les voy a decir. Pero la respuesta, ¿cuál sería, Cali? ¿Ya escribieron? Ay, sí, se están escribiendo. Pensé que no. C. A ver, dice Elisa. La C, la caspasa 1. Y a ver, vamos a seguir esperando sus respuestas, chicos. Y entonces, muy bien, Elizabeth, es la C, la caspasa 1. Y ahorita les voy a explicar. Como les decía, en la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, vamos a tener la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En este caso estamos hablando de la inmunidad innata. Tenemos dentro de nuestra... Bueno, ¿cuáles serían las causas de pericarditis antes de eso para ver cómo inicia la fisiopatología? Tenemos que la principal causa es idiopática y luego ya vamos a tener virales, ¿no? Coxsackie B. Si en sus respuestas no está idiopática, es la viral, que sería por Coxsackie. También otras causas tenemos la tuberculosis, ¿no? Entonces, en el Perú es bastante importante esto, un antecedente de tuberculosis desde pequeño tiempo atrás, y entonces vamos a poder tener, ¿no? Pericarditis con los síntomas que viene el dolor, se intensifica en la tos, o el dolor que es muy parecido al de Lima, que es precordial, que cuando toses o cuando respiras profundo te va a empezar a doler, ¿no? Se huele más. En cambio, en el Lima no cambia el dolor es constante y puede calmar con vasodilatadores. Pero para responder esta pregunta, tenemos aquí nuestro inflamosoma, los PAMS y los DAMS son patrones de reconocimiento, ¿no? De daño, que son los DAMS, y patrones de reconocimiento, receptores de reconocimiento de patrones, en los PAMS. Estos van a ser patrones específicos de bacterias, de los virus, igual que los DAMS, y se van a reconocer por sus receptores, ¿no? Que son los receptores tipo TOL y los receptores NLR. En los receptores tipo TOL pueden activar el inflamosoma que va a estar compuesto de tres moléculas, que va a ser el NLRP3, la caspasa 1, y además es la proteína adaptadora ASC. Aquí se las voy a escribir. El inflamosoma está compuesto de esto, proteína adaptadora ASC. A ver, lo escribo. Uno de ellos es el NLRP-PR3
la proteína adaptadora ASC y la última es la caspasa 1. ¿Qué va a pasar con estas tres partes? Cada uno cumple su función. Están siendo activadas, la NLPR 3 se activa, puede activarse por los ceros liberados por los receptores, ¿no? De acuerdo los PAM se unieron a los receptores y empieza la célula a liberar especies reactivas de oxígeno que pueden activar directamente o activan las vías de JNK o P38 y activan al factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta va a liberar la prointerleucina, va a hacer que se libere el núcleo, la prointerleucina 1 beta. Sale de citoplasma la prointerleucina 1 beta y tiene que convertirse en interleucina 1 beta para cumplir con estos procedimientos o con estas consecuencias que sería reclutar macrófagos, liberar prostaglandinas, etcétera, para la inflamación. Entonces, el NLRP3, que es el inflamosoma, se activa también gracias a los DAMs. Estos DAMs van a poder hacer que de la célula se libere catepsina B. Esta catepsina B va a activar al inflamosoma y el inflamosoma va a liberar, ¿cuál? Su tercera parte, gracias a que se activó primero esta parte, la NLPR3, y luego se activa su proteína adaptadora ASC, y por último, este inflamosoma libera caspasa 1. Entonces, como teníamos liberada prointerleucina 1 beta en la célula, en el citoplasma, vamos a hacer que ésta se convierta, gracias a la caspasa 1, en ya no su precursor, que sería la prointerleucina 1 beta, sino en la interleucina 1 beta. Y esta se libera para seguir con su proceso inflamatorio. Entonces, muy bien, Elizabeth. La respuesta aquí sería la caspasa 1. Y es una de las partes en las que se genera inflamación gracias a todos estos PAMs y DAMs que vinieron de manera idiopática o por los virus, por bacterias como la tuberculosis. Así se inicia. Luego vamos a tener que también se llaman, gracias a esta interleucina 1 beta, se llaman macrófagos, se llaman neutrófilos, y estos van a cumplir una función importante, que es la que siempre, ¿no? Cumplen los neutrófilos, por ejemplo, en la desgranulación, van a liberar MMPO, metaloproteináceas de tipo 9, de 8, MPO, meloperoxidasa. Estos van a degradar, porque su función es esto, degradar, ¿no? Los tejidos, las células las degrada. Pero tendría que ser a las bacterias, ¿no? Pero ya están inflamando de manera excesiva. Entonces, no solo a las bacterias, sino también al tejido, que está ahí el pericardio. También se liberan citoquinas proinflamatorias, la interleucina 1 beta, que ya vimos, ¿no? Y se sigue liberando más, entonces vamos a tener un proceso inflamatorio. La interleucina 1 alfa y la interleucina 6, el interferón gamma y el interferón alfa y el interferón gamma. Estos también son importantes. Van a seguir con la inflamación. También los neutrófilos van a llamar a otras células, por ejemplo las plaquetas, los macrófagos, y estos van a ayudar con esta interacción en la inflamación del pericardio. Y por último hace netosis, ¿no? Que va a ser su liberación de histonas, de ADN, de metaloproteinasas, de MPO, todas sus enzimas que degradan las moléculas, se liberan, que son los NETs, ¿no? La netosis, que sería la muerte celular de los neutrófilos, pero liberando NETs, las trampas extracelulares de neutrófilos, que van a seguir con la inflamación. Entonces, así es sencilla la fisiopatología de pericarditis. ¿Alguna duda hasta allí? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si no, me escriben, abren su audio. Bien. Entonces, continuamos con la segunda pregunta, que sería, ¿cuál de los siguientes signos no forma parte de la triada de Beck en el contexto del taponamiento cardíaco asociado a la pericarditis? Antes de que lo contesten, vamos a ver cómo es que se llega al taponamiento cardíaco. Y es que, como ya les expliqué, las bacterias como la TBC, las infecciones virales como el Coxsackie, el ecovirus, 85% son causas idiopáticas, no se sabe. Por ejemplo, también las enfermedades autoinmunes van a llevar a toda esa inflamación, que es la activación del inflamosoma, a la al reclutamiento de neutrófilos y de macrófagos, y empiezan a irritar el pericardio, lo que es la pericarditis. Esa irritación, que también puede ser por drogas, por toxinas, por radiación,
van a llevar a la inflamación del tejido, que eleva las proteínas inflamatorias, eso ya se va a ver en sangre, ¿no? La PCR, los reactantes de la inflamación. También se va a tener una inflamación que va a irritar el pericardio visceral, el pericardio parietal, que aquí lo tenemos, ¿no? Y en el medio va a estar la cavidad pericárdica, o el espacio pericárdico. Va a haber pericardio parietal, pericardio visceral. Bien, entonces esa inflamación y esa irritación va a llevar a que exista un roce de estos y se va a poder escuchar, ¿no? El frote pericárdico, que es uno de los síntomas también. También el contacto puede llevar a este dolor tipo pleurítico, que es un dolor punzante aquí en el tórax, dolor lateral en el tórax, y que empeora a la inspiración o al toser. Esta inflamación también del pericardio va a extender y puede llevar a que se liberen, hay una muerte de las células cardíacas y se liberan toponinas cardíacas, que son la I y la T. Pero todo esto no se ve como un taponamiento cardíaco. Después es que ya, como estás teniendo la inflamación, empieza a haber edema, porque precisamente necesitas más células inflamatorias. Entonces, esta acumulación de células en el espacio pericárdico, que va a estar aquí, gracias a que vinieron, se reclutaron neutrófilos, se reclutaron macrófagos, todo lo que les expliqué anteriormente, va a llevar a que exista una efusión pleural. Y esta efusión pleural hace que se acumule, que se siga acumulando fluidos en este espacio pericárdico y pueden llevar a un taponamiento cardíaco. Un taponamiento pericárdico. Entonces todo se está acumulando. Pero si hubiera una fibrosis, por ejemplo, entre las láminas del pericardio, el pericardio visceral, el pericardio parietal, podría ser una pericarditis constrictiva, que no es como el taponamiento cardíaco, sino que ya hay una fibrosis de las capas del pericardio. Bien, entonces así se llegó al taponamiento cardíaco. Y de estas, ¿cuáles serían? ¿Cuál no forma parte en el contexto del taponamiento cardíaco? Hipotensión arterial, la A, la B es ruidos cardíacos apagados o disminuidos, la C es ingurgitación yugular y la D es bradicardia. Ya respondieron, a ver chicos, los leo, los leo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? ¿La saben? ¿No la saben? Si no, para responderla, La D. a ver, dicen la D, la A, D, y a ver, muy bien. Vamos a ver. La D, la marcamos aquí por mientras, para luego ver si es que sí o no. ¿Por qué? Porque va a haber hipotensión arterial, por ejemplo. Existe un taponamiento cardíaco, entonces el corazón no va a poder llenar sangre completamente. Los ventrículos, las aurículas van a estar más pequeñas, entre comillas, no más pequeñas, sino que no van a poder llenar un suficiente llenado. Y lo que va a ver, a conllevar a que no exista una correcta perfusión de las arterias, y entonces disminuye la presión arterial precisamente porque no está llenando bien. Y este llenado, que no incompleto del corazón, o precisamente porque está más pequeño, porque están teniendo líquido a su alrededor, es como que, a ver, un globito, ¿no? Necesitas que hacer crecer algo, pero pones tu mano. Haces crecer tu globo, pero tu mano está oprimiendo, entonces no vas a poder hacer crecer bien ese globito. De la misma manera con el corazón. Por lo tanto, no va a tener esa perfusión tisular en todos los tejidos, va a disminuir la presión en las arterias, por lo tanto, una hipotensión arterial. Esa es una de las razones, esa es la razón de la hipotensión arterial. ¿Por qué entonces? Y precisamente por eso también existe los ruidos cardíacos apagados. Más que por eso, también porque estás taponando y teniendo el líquido entre esas capas, la visceral y la parietal. Entonces tienes líquido y el líquido obstruye todo y lo que se escucha, el latido, tú tendrías que escuchar slug dub, tan tan, tan tan, tan tan. Pero no lo estás pudiendo escuchar porque ese líquido está tapando todo el sonido que estás llevando. Por lo tanto, escuchas ruidos cardíacos apagados. Ya tenemos esta razón. ¿Por qué la ingurgitación yugular? Precisamente porque no existe un buen llenado del corazón y las aurículas,
están siendo más pequeñas, entre comillas, si más pequeñas, pero no llenan bien, toda esta sangre venosa se empieza a acumular, no existe un buen retorno venoso, se acumula, por lo tanto, si existe una distensión venosa, que se ve en la ingurgitación yugular, esta distensión venosa yugular, por aumento del flujo, bueno, por disminución del retorno venoso y por aumento de la presión venosa. Y aquí tenemos las tres partes. Ingurgitación yugular, que va a ser por la elevación de la presión venosa, precisamente porque no hay un buen retorno, porque no hay un espacio suficiente como para llenar. La hipotensión, porque disminuye la presión arterial, precisamente porque no llenas bien el corazón. Y los ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, porque estás tapando el escuchar los sonidos del corazón. Y entonces, muy bien, chicas, bradicardia, esa es la respuesta. Es la triada de Beck. Y ahí estamos con pericarditis. ¿Hasta ahí alguna duda? Para que podamos continuar con ICC. Todo bien hasta ahora. Entonces, continuamos. ICC, a ver. Muy bien. Relacione como corresponda. Primero vamos a ver las causas. Diabetes mellitus, una ICC. S va a ser sistólica. Lo escribo. A ver, por eso. S es sistólica. Y D va a ser diastólica, ¿ya? Tú puedes dividir ICC en muchos, por ejemplo, ICC derecho, ICC de izquierda, ICC con fracción de eyección disminuida, con fracción de eyección normal, o ICC sistólica e ICC diastólica. Entonces, esta parte vamos a ver qué es. Lo he dividido más que todo en sistólica o diastólica. Bien. Diabetes mellitus como causa de ICC sistólica, hipertrofia miocárdica como causa de ICC diastólica, hipertensión solo de ICC sistólica. Aquí me confundí, solo de ICC sistólica. Y arritmia ICC diastólica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En qué consiste esta ICC sistólico-diastólica? La ICC es la insuficiente, la ICC sistólica va a ser la insuficiente eyección de la sangre, en la fracción de eyección, en la sístole, que es la contracción. Y la diastólica va a ser el insuficiente llenado del corazón, que es la diástole. ¿Qué causas hay primero de ICC? Tenemos la hipertensión, tenemos una cicatriz miocárdica, por ejemplo, por un infarto. Entonces, esas son las principales causas. También puede ser valvulopatía, por una insuficiencia de las válvulas, por ejemplo, mitral, aórtica, pulmonar, tricuspidia. Cualquiera de esas valvulopatías que pueden ser insuficiencia o estenosis puede causar una ICC. Y hasta allí, entonces, ¿qué respuesta pondrían, chicos? ¿Cuál relacione como corresponda? Vamos entonces a resolverlo. Y aquí tenemos la respuesta. Aquí era el excepto. Así que punto para nadie, porque era el excepto. Y aquí vamos a descartar ya. Pero hay varias respuestas, así que vamos una por una. Diabetes mellitus, como dice, C histólica. ¿Por qué? No es histólica, sería una diastólica. Aquí la tenemos en el cuadro. Precisamente porque la diabetes mellitus puede hacer una hipertrofia y una hipertrofia concéntrica, que va a ser el aumento del volumen, más grosor del miocardio. Entonces, este más grosor va a hacer que no exista un buen llenado, por lo tanto, va a ser una ICC diastólica. La hipertrofia miocárdica, una ICC diastólica, precisamente por la misma razón que les expliqué. Vamos a tener aquí un remodelado cardíaco
que es uno de los mecanismos compensatorios del ICC, que va a ser toda esa insuficiente perfusión de todos los tejidos. Entonces, este miocardio va a llevar a la hipertrofia. Esta hipertrofia puede ser hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. Cada una de ellas consiste en esto. Por ejemplo, la hipertrofia concéntrica va a ser por una sobrecarga de presión y una hipertrofia excéntrica por una sobrecarga de volumen. La excéntrica va a ser el aumento de los sarcómeros en serie. Por ejemplo, van a ir así, van a ir así, van a ir así. Entonces va a verse más dilatado el corazón. En cambio, la hipertrofia concéntrica va a ser un aumento de los sarcómeros en paralelo, por lo que se va a engrosar. Y todo esto va a ser el miocardio. Y entonces el corazón se va a ver más grueso y vas a llenar menor cantidad o menor volumen de sangre. ¿Y por qué sería así? Porque la sobrecarga de presión va a hacer que tu miocardio, por el mecanismo de Frank-Starling, necesite más fuerza, ¿no? Entonces va a empezar a hipertrofiar, precisamente para tener más fuerza, más grueso, más fuerza. ¿Por qué? Porque tuviste más presión y necesitas más fuerza para eyectar la sangre. En cambio, esto es por sobrecarga de volumen. Precisamente como necesitas más volumen, el miocardio se extiende para que exista un buen llenado. Además, una hipertrofia concéntrica puede pasar a una excéntrica después de tiempo, y esto es otra de las razones por las que esta está bien, ya les expliqué cómo, va a ser una ICC diastólica, precisamente porque está engrosando, ¿no? Sería una hipertrofia concéntrica, está engrosando, ahí no hay un buen llenado, está más rígido, ¿no? Más grueso, y esto va a hacer que no exista una diástole, es decir, el llenado. La hipertensión no sería solo ICC sistólica, precisamente porque la hipertensión, aquí le tenemos, ¿no? Hipertensión arterial y también está hipertensión arterial. ¿Por qué no? Porque como les dije, la hipertensión puede llevar una sobrecarga de presión, puede llevar a una hipertrofia concéntrica, pero también puede llevar a una hipertrofia excéntrica. Eso es lo que se ve, que puede ser una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. Entonces puede llevar a las dos, puede ser causa de las dos. Hipertrofia de una ICC sistólica, tanto como una ICC diastólica. Por eso esa alternativa está mal. Mal, mal, ya. Y lo último que son las arritmias. Las arritmias pueden ser una ICC sistólica o diastólica. Esa es una ICC, en la alternativa decía diastólica, pero es una ICC sistólica. Precisamente porque las arritmias pueden ser, no sé, una taquicardia, una bradicardia, o una fibrilación auricular. Van a hacer que, por ejemplo, no exista una buena contracción porque no sabes cuándo va a contraerse la aurícula, el ventrículo, puede ser una taquicardia supraventricular, ya saben ustedes, ¿no? O la taquicardia ventricular. Entonces, no existe una buena contracción por el tiempo, o por ejemplo, por esta sincronización, desincronización, de que las ventrículas y las aurículas no se sincronizan. Por lo tanto, no va a haber una buena sístole. Y esa es una de las causas de por qué una arritmia puede ser insuficiencia cardíaca sistólica. Ya. Vamos a seguir con otras causas, por ejemplo, una enfermedad cardíaca valvular, una valvulopatía, precisamente porque este insuficiente llenado va a poder hacer que por ejemplo, las válvulas que son una insuficiencia valvular, va a hacer que no exista un buen llenado y una buena sístole. Entonces, esta sístole es porque no se cierran bien las válvulas, entonces puede regresar y eso causa la ICC. Pero eso les voy a explicar en la fisiopatología, que también está en las dos, por ejemplo, una insuficiencia valvular en diastólica y en sistólica, por lo que les dije, no existe un buen llenado y no existe una buena sístole. Ese ya está restrictivo, ¿por qué? Porque como ya les dije también, restringe todo el llenado, entonces
Por ejemplo, una pericarditis constrictiva, ¿no? O restrictiva. No existe un buen llenado, no hay, no hay diástole. Correcto. Aquí está la causa, ¿no? Con una pericarditis constrictiva, una amiloidosis que también puede causar una constricción del corazón, una miocardiopatía constrictiva o restrictiva. Y aquí están las causas, cada una de ellas el por qué. Entonces, diastólica es porque no hay buen llenado y sistólica porque no hay una buena contracción. Tenemos también otra de las razones que puedes dividirlo en falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha. ¿Y por qué? Bien, aquí tenemos el corazón. Tenemos que la falla cardíaca lo voy a copiar y pegar para que lo podamos ver en una sola. Primero por falla cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca puede ser, por ejemplo, por una hipertrofia cardíaca, una hipertrofia concéntrica o excéntrica. Entonces, pónganle que no va a haber un buen llenado, por lo tanto no va a haber una buena perfusión. No va a salir bien. Y esto existe también a que gracias y no existe un buen llenado, no va a poder perfundir todo lo demás. Por ejemplo, una valvulopatía también puede causar una insuficiencia cardíaca. Entonces, esta válvula no está cerrando suficientemente. Por ejemplo, una insuficiencia mitral. No cierra bien y toda la sangre pasa, ¿no? De las arterias, de las venas pulmonares a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda, mejor dicho, y el ventrículo izquierdo. Porque no existe un buen cerrado, que tendría que salir, pero existe una presión de afuera, la presión de la aorta. Entonces regresa y puede regresar a hacer un reflujo aquí a la aurícula y de la aurícula al, a los pulmones, ¿no? Provocando edema y todo. Lo mismo puede ser aquí, una insuficiencia derecha, esta sería una derecha, una hipertensión, una enfermedad, por ejemplo, un EPOC, aumenta la presión de las arterias pulmonares, una una hipertensión pulmonar. Estas arterias empiezan a tener más presión, por lo tanto, la sangre refluye y regresa por presión. Y esto puede causar un reflujo allá y una insuficiencia venosa, ¿no? Empieza a haber edemas en todos estos lados. Se va por la vena cava superior, por la inferior, y empieza a haber esplenomegalia, empieza a haber una acumulación de líquido por todo en el cuerpo a nivel sistémico. Y en el izquierdo habría un edema pulmonar, precisamente por esto, porque refluye en la aurícula izquierda, luego por las venas pulmonares, aumentan la presión de las venas pulmonares, empieza a haber una extravasación afuera y existe edema pulmonar, que se escucha como irritante, ¿no? Entonces, es por eso que en una falla cardíaca derecha, la causa, una de ellas puede ser una enfermedad coronaria arterial, una enfermedad coronaria, también un EPOC, una hipertensión pulmonar, una embolia pulmonar, un neumotórax, una efusión pericardial. Por esto, por la derecha, por aumento de la presión a nivel de pulmonar en las arterias. Y la izquierda puede ser una hipertensión, una miocarditis, una enfermedad coronaria, por ejemplo, un IMA, ¿no? Todo esto puede causar una insuficiencia cardíaca izquierda. Bien, ¿se me entendió, chicos? Hasta allí para continuar con lo siguiente o alguna duda.
Y los síntomas también serían diferentes en cada insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, la insuficiencia cardíaca de derecha va a estar involucrada a nivel sistémico, precisamente por esto, ¿no? Refluye aquí, refluye del ventrículo derecho a la aurícula derecha y está yendo hacia la circulación venosa. Por ejemplo, puede haber una ingurgitación yugular, puede haber esplenomegalia, edemas en sí. Todo lo que tenga edema sistémico es causa de insuficiencia cardíaca derecha. En cambio, la insuficiencia cardíaca izquierda va a estar relacionado con el pulmón. El pulmón eh, va a llevar a un edema pulmonar. Entonces puedes tener ortopnea, ¿qué más? No puedes respirar bien, ¿no? Disnea, dificultad para respirar. Y gracias a que hace un reflujo retrógrado desde el ventrículo, precisamente, por ejemplo, por una hipertensión, un aumento de presión aquí, o por una miocardopatía, refluye y esto empieza a ir hacia retroceder en todo su proceso que tendría que ser hacia adelante. Uy, está muy enrollado. Este proceso que iba a ser hacia adelante se va hacia atrás, retrocede. Retrocede, va hacia los pulmones, aumenta la presión hidrostática. Esta presión hace que haya una extravasación de líquido y esto se traduce en el edema pulmonar. Provoca la disnea. Una disnea paroxística nocturna también puede ser, ¿no? Se presenta en las noches porque el paciente está echado. Una ortopnea y la imposibilidad de estar echado. Tendría que estar sentado, inclinado. Sentado. Y entonces vamos a continuar y es ¿cuál de los siguientes fenómenos fisiopatológicos está asociado con la insuficiencia cardíaca? A, aumento de la presión arterial sistólica. B, congestión venosa sistémica. C, disminución de la resistencia vascular sistémica. Periférica, digo. Sí. Y la D, hipertrofia ventricular izquierda. Insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Derecha. ¿Cuál sería, chicos? Los espero sus respuestas. La C. La C, disminución de la resistencia vascular periférica. A ver, vamos a marcarlo por mientras para ver. La B. La B también, ya. Y, a ver, vamos a ver cuál es. En el chat está la B. Patricia también. La B, dos para la B. Es lo mismo de arriba, lo que les está explicando. Insuficiencia. ¿Cuál de los siguientes fenómenos fisiopatológicos está asociado con la insuficiencia cardíaca derecha? Entonces vamos a nuestro corazón y vamos al corazón derecho. Este es el izquierdo, este es el derecho. Lo que les dije, ¿no? Todas estas causas que son a nivel pulmonar, la mayoría, COVID, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, motor, afectan al pulmón derecho. Aumentan la presión arterial. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar. Una hipertensión pulmonar va a aumentar la presión, entonces va a refluir la sangre aquí. Y esta sangre también puede refluir de este lado, que sería la aurícula. El, la vena cava superior sigue llenando, pero esto está abombado todavía. Entonces existe un aumento de presión, un reflujo, y empieza a estancarse sangre por acá, estancarse y sigue y sigue y sigue. Todo es, todo se estanca. De igual manera aquí. Entonces tú estás aumentando la presión hidrostática.
de toda la circulación venosa. Y es la circulación venosa sistémica, por lo tanto se van a ver en síntomas sistémicos, como ya les comenté. Disdiromegalias, todo es ingurgitación yugular, lo que tiene que ver con venas, venosa. Entonces, aumento de la presión arterial sistólica, la de derecha no tiene que ver con la presión arterial sistólica, que es dada por la aorta, porque esta es la de izquierda. La congestión venosa sistémica, vamos a verla. Disminución de la resistencia vascular periférica. Si disminuye la resistencia vascular periférica, significa que hay una vasodilatación, ¿cierto, chicos? Hay una vasodilatación, pero no estaría llenando bien, no llenaría. Y eso no tiene mucho que ver con insuficiencia cardíaca, ¿no? Sería más una hipotensión. Y la hipertrofia ventricular izquierda. Estamos haciendo una hipertrofia aquí y no tiene que ver con ICC de derecha. Así que la respuesta es muy bien, la B, una congestión venosa sistémica. Se asocian una consecuencia de la insuficiencia cardíaca de derecha. Ya les expliqué. Bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Otra pregunta de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de los siguientes mecanismos compensa inicialmente la disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca crónica? Nosotros tenemos que disminuir el gasto cardíaco precisamente porque no existe una buena, por ejemplo, una sístole o diástole, ¿no? No hay una insuficiencia cardíaca, el corazón no está bombeando bien, no está llenando bien de sangre, no llega la sangre a todos los demás órganos. ¿Cuál sería su primer mecanismo? Ese mecanismo que se activa ahí, al momento, a los minutos nomás. Espero sus respuestas, entonces, a ver, creo que estén escrito. La C dice La C. Michelis, Lisa dice la B, Patricia la C. Ahora vamos a ver. La 1, la disminución de la frecuencia cardíaca. No tiene que ver, ¿no? Porque uno empieza a activar el sistema nervioso simpático. Empieza a haber más latidos. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios primero? Después de todo este falta de llenado, vamos a tener como que una hipotensión, ¿no? No va a haber un buen llenado porque se está acumulando. Por ejemplo, si así ya tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva de derecha y de izquierda, este edema, este líquido se acumula pero ya a nivel intersticial, no hay dentro de la sangre. Disminuye todo ese llenado, toda esa perfusión. Entonces el corazón empieza a detectar esto, detecta la disminución del flujo y empieza a activar su sistema nervioso simpático. Primero. Después ya vienen los demás sistemas. Tenemos el mecanismo de Frank-Starling, que hace por un remodelado. Además, vamos a tener otros como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos. Entonces, disminución de la frecuencia cardíaca no va, esto sí o sí, no. Aumento de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Ya cuando una insuficiencia cardíaca es crónica, ya no solo está en el izquierdo, sino también sería en el derecho. Entonces, podría ser aquí, por eso, ¿no? Es por eso, porque también funciona el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, sí hay un aumento de la contractibilidad. Pero ya crónico, al inicio el de Frank-Starling no es, tiene que pasar un tiempo para que precisamente haya un remodelado, y esto aumenta la contractibilidad. La activación del sistema nervioso simpático, porque aquí los primeros mecanismos, dice, siguiente compensa inicialmente. Esa es la clase, inicialmente. Inicia sistema nervioso simpático. La activación del sistema nervioso simpático, muy bien, ¿sí? La C, o la vasodilatación periférica. No, porque eso aumentaría, ¿no? Aumentaría esta reducción del flujo sanguíneo a nivel sistémico, entonces no estás ayudando. Bien. Nosotros tenemos un insuficiente llenado arterial, vamos a tener mecanismos extrínsecos y mecanismos intrínsecos. Los intrínsecos son los de alargamiento de las fibras miocárdicas, que van a ser el remodelado, va a llevar al remodelado miocárdico.
y este alargamiento va a ser el aumento de la contractibilidad. Tenemos también una activación del sistema nervioso simpático mediante la liberación de catecolaminas, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación osmótica de la vasopresina o ADH para aumentar la presión arterial. Puede tener efectos positivos, tanto positivos como negativos. Vamos a tener una hipertrofia miocárdica para aumentar la contractibilidad, taquicardia, el aumento de la contractibilidad, aumento de la precarga por esa contractibilidad, por el aumento de la contractibilidad, la redistribución de la sangre y un descenso de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Bueno, y los efectos negativos van a ser ese remodelado miocárdico precisamente porque luego existe o una disfunción sistólica o una disfunción diastólica ayudando, ¿no? Ahí está ICC. Entonces, ¿cómo se activa? Vamos a tener varoreceptores a nivel del seno carotídeo y el callado aórtico, nivel que detectan la disminución del flujo sanguíneo. Van a ir a través del glosofaringio al centro cardiovascular o el centro vasomotor y esto va a tener su respuesta a nivel simpático del ganglio simpático. Y van a tener su respuesta en los pares craneales, ¿no? Por ejemplo, los nervios vagos. No, los nervios vagos no. El simpático, todos los nervios simpáticos. Y sí, también. Y esto aumenta la contractibilidad, por ejemplo. Aumenta también, pueden hacer la liberación de adrenalina y noradrenalina, lo que va a hacer vasoconstricción, aumentando la presión arterial, porque aumenta la resistencia vascular periférica y la taquicardia, entonces van a aumentar el gasto cardíaco, porque aumenta la frecuencia cardíaca. Y esto va a llevar a que esa hipotensión que tenías, porque existe un insuficiente llenado arterial, y se pueda contrarrestar un poco. Y tenemos otros mecanismos que va a ser la hipertrofia de los miocitos, la inervación simpática se va a disminuir ya en momentos más adelante, ¿no? También puedes llevar una disminución de depósitos de noradrenalina porque se está utilizando más. Entonces ya estos puntos son cuando después, no al inicio, sino que ya después viene todo esto. Una menor sensibilidad porque ya estás usándolos más, una hipertrofia que sería el remodelado, mayor necrosis, menor repósitos, menor inervación simpática. Entonces tantas veces ya lo has utilizado que como que el cuerpo se hace insensible. Tenemos otro, que ya es el siguiente, ¿no? Que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocen, la renina, la angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, luego angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora angiotensina, luego se suelta a nivel glomerular, de la zona glomerular de la glándula suprarrenal, la aldosterona, y esta aldosterona va a hacer que se reabsorba más sodio y más agua. Entonces aumenta el gasto cardíaco y esto aumenta la presión arterial. También se libera ADH a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, entonces se libera y empiezan a aumentar todo esto aumenta la volemia para aumentar la presión arterial. Otro de los mecanismos también son los péptidos natriuréticos. Y aquí, en cuanto a los péptidos natriuréticos, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la función principal de la neprilicina en el contexto de la insuficiencia cardíaca crónica? A ver, los leo, los leo. Se respondieron, creo. Y a ver, la B. Vamos a poner la B. ¿No hay más respuestas? Mm, A ver, muy bien. Degrada los péptidos natriuréticos. Y entonces, un fármaco que disminuya, ¿no?, la neprilicina va a hacer que aumenten los péptidos natriuréticos. Y la distensión, esa distensión de la aurícula y del ventrículo, va a hacer que se liberen este ANP de aurícula y BNP de ventrículo. Se liberan y hacen la natriuresis, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la vasodilatación. ¿Y esto en qué ayuda? Precisamente porque existe una congestión a nivel cardíaco. Entonces esto actúa a nivel cardíaco. Bueno, y la natriuresis, ¿no? Que es a nivel todo ya sistémico.
Pero la inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático, la vasodilatación, va a ser como un mecanismo para que exista un equilibrio. Entonces, tienes tú una congestión, porque es insuficiencia cardíaca congestiva, una congestión a nivel del corazón, empiezas a tener todo esto también de las arterias y de las venas, y esto hace que em, los sistemas que estaban compensando al inicio ya no sean tan beneficiosos como al inicio. Por lo tanto, vas a tener como un equilibrio, y eso van a ser los péptidos natriuréticos, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando vasodilatación y inhibiendo también el sistema nervioso simpático, para que exista una homeostasis, ¿no? ¿Y hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo claro? Todo claro. Ahora vamos a infarto agudo de miocardio. Siguiendo en lista acá. ¿Cuál es el proceso fisiopatológico principal que lleva a la formación de infarto agudo de miocardio? A. Ruptura de la placa del ateroma con formación de trompo, un vasoespasmo coronario, una disfunción endotelial generalizada, una hipertensión arterial sistémica. ¿Cuál marcaría? Principal, porque ahí hay dos, pero principal, o sea, el más común, el que tiene más porcentaje. Avión. A de peón, C, vamos a marcar. Vamos a precisar A, 2 a la A, 1 a la C. Vasoespasmo coronario, hipertensión arterial sistémica, bueno, nadie me cueste. La hipertensión va a ser una disfunción, ¿no? Una disfunción endotelial, y esto puede acumularse también una placa teromatosa por la disfunción. Todos estos son mecanismos, son como que factores de riesgo, ¿ya? La hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad. Todo eso va a ser inflamación sistémica, va a hacer que se empiece a hacer una disfunción endotelial, a dañar el endotelio, y esto provoca que los LDL se puedan acumular aquí. Pero la principal causa de IMA va a ser esta formación de la placa anteromatosa. Y puede haber con placa ateromatosa, con inflamación, todo esto que les voy a explicar ahorita. Entonces, la respuesta sí sería una ruptura de una placa de ateroma, porque esa es la principal causa de IMA, una aterosclerosis. El vasoespasmo coronario también puede causar una disfunción endotelial generalizada, no es tanto para IMA, pero puede ser un factor de riesgo, ¿no? Para que se empiecen a acumular los LD. Entonces, estás formando tu placa. Según sus papers, vamos a tener 4 tipos, ¿no? Una ruptura de placa con inflamación, sin inflamación, una erosión de placa y un vasoespasmo coronario. Todos estos tipos. Lo principal, lo más común va a ser la A, con inflamación, una ruptura de placa. Entonces, tú estás formando tu placa gracias a que se acumularon LDL, se han oxidado, y tienes un centro necrótico y una capa fibrosa. Eso van a ser las partes de la placa ateromatosa. Centro necrótico y la cápsula fibrosa. Tienes 2 tipos de placa, una placa estable y una placa inestable. Entonces, inestable es cuando esta placa es muy fácil de romper. Por lo tanto, tú necesitas un aumento del centro necrótico y una disminución, una placa fibrosa, una cápsula fibrosa muy delgada. Y esto va a hacer que sea inestable, que sea fácilmente de romper. Y en cambio, una placa estable, que va a ser una placa con un centro necrótico más pequeño y con una cápsula fibrosa gruesa. ¿Para qué? Para que todos estos, el flujo o cualquier otra cosa, no puedan romper.
esta cápsula fibrosa, sobre todo el flujo, ¿no? Que va a hacerse turbulento gracias a la placa. Esa es la diferencia. También podemos tener diferencias de manera sintomática, una placa inestable y una placa estable. La placa inestable te va a dar síntomas tanto en reposo como en ejercicio, precisamente porque es inestable, ¿no? Se va a poder romper y va a poder hacerse un trombo, va a poder ocluir, bueno, la oclusión también. Una placa estable también se asocia, digo, pues sí, una placa estable se asocia a síntomas ya más que todos en ejercicio, que en reposo se van a calmar, a una angina estable y una angina inestable, que van a relacionar bastante a esto. Y además a la oclusión, ¿no? Al nivel de oclusión que hay. Aquí tenía otra imagen. Ah, ya está abajo. Ya. Aquí la siguiente. Ah, pero ¿alguna duda en la pregunta anterior? Si no, para continuar. Ya faltan poquitas preguntas. Vamos a continuar. ¿Qué marcador molecular se utiliza comúnmente para la evaluación y estratificación del riesgo en pacientes con infarto agudo de miocardio? Troponina, ProBNP, factor de crecimiento vascular endotelial, PCR ultrasonido. Bueno, esta está fácil, a ver. ¿Cuál es cuál? Ancorito tienen que responder. La A. La A. Muy bien. La A. Las troponinas. ¿Qué van a ser liberadas gracias al daño miocárdico? Las troponinas y aquí tenemos un flujo, ¿no? Que tiene que ser un punto más del nivel superior del Penseltin 99. ¿Qué va a ser el 99% de personas del 99, el valor normal del 99% de personas? Eso se refiere con Penseltin 99. Tenemos aquí los valores, ¿no? Que van a tener un daño miocárdico crónico, va a ser con troponinas bastante estables, en cambio con el infarto agudo miocardio va a ser una meseta y luego un pico, mejor dicho, y luego baja, no resolución. Y este es solo para memoria. ¿Qué arteria coronaria se ve afectada en el infarto de miocardio anterolateral? ¿Cuál? No les he visto las respuestas. Sí. La A dice, no, esa era la anterior, ¿no? Ahorita esta es la nueva. Anterolateral. ¿Qué arteria? La arteria coronaria, derecha, circunfleja, la arteria descendente anterior, la arteria marginal obtusa. La A dicen, a ver, coronaria derecha. La respuesta la sé, chicos. La arteria descendente anterior. Y esta también es la más común. Va a ser entre un 40 y 50%. Ay, un 40-50%. Y la coronaria izquierda va a ser entre un 30-40%. Arteria descendente anterior. Un infarto anterolateral. Esto lo tenemos aquí. Les voy a pasar no lo puse. Hay una tabla en donde te dicen, ¿no? ¿Qué arterias están siendo afectadas? De acuerdo a qué tipo en dónde se encuentra. En la cara lateral, en la cara anterior, en la cara inferior del corazón. Cada una de ellas va a tener su irrigación, por lo tanto vamos a ver que cada cara va a verse afectada. Y esta es la última paradigma, y ya la última de hoy día conmigo. ¿Cuál es el linfocito principal en la placa inestable y a qué común llega? En IMA tienen que acordarse, placa inestable, cómo es que se lleva a cabo. ¿Cuál es el linfocito que te va a decir? No, tú tienes más inflamación, por lo tanto, si tienes más inflamación, tu placa va a ser inestable. Si tienes menos inflamación y tienes más miocitos, cardiomiocitos que han sido, bueno, más células cardíacas, células del músculo liso, mejor dicho, chicos.
células del músculo dice que están acumulándose en la cápsula fibrosa, tú vas a decir que no, esta placa va a ser más estable precisamente porque tienes una cápsula fibrosa mucho más gruesa. Entonces, ¿cuál es ese linfocito principal? ¿Sabes? Este sí lo puse sin alternativa. Muy bien, Elizabeth, el linfocito T helper 1. Y aquí tenemos esta imagen, este es su paper también. Tenemos menos inflamación, más inflamación. Tenemos aquí los macrófagos, qué es lo que se va a ver expresado, qué diferencia ven, interleucina 10, interleucina 4, qué es lo que se va a liberar, y van a ser un macrófago M2. Los M2 van a ser los regenerativos, los reparativos, los que resuelven. En cambio, los M1 van a ser los inflamatorios. Entonces, si tienes más inflamación, tu placa va a ser inestable. Igual con los linfocitos T. Así que si le preguntan, ¿qué macrófago se asocia a una placa inestable? M1. ¿Qué macrófago se asocia a una placa estable? M2. ¿Por qué? Porque interleucina 10, interleucina 4. Van a hacer que se llamen más células del músculo liso a la placa y hacen una mayor capa fibrosa. Los linfocitos T helper 2 van a estar en la placa estable y los T reguladores liberando factor de crecimiento beta, transformante beta. Interleucina 10, interleucina 4. Todo esto va a hacer que aumente la causa. En cambio, el T helper 1 va a liberar interferón gamma, inflamación. Y la interleucina 17 también puede participar, siempre está en duda, ¿no? Están viéndose todavía CD4 y CD28, que va a liberar factores TNF, factor de necrosis tumoral. Bien. Eso fue todo, chicos. Espero que, a ver, me dicen si es que tienen dudas de cualquiera de los temas. O todo claro. Si no, ya acabamos con estos tres temas que han sido pericarditis, ICC e INO. Bien, gracias chicos por haber asistido. Espero que les vaya muy bien esos exámenes y tengan éxito. Muchas gracias, Caterina, por tu gran ponencia. Estoy segura que a los chicos les va a servir de bastante ayuda para que puedan resolver su examen final. Por favor, chicos, un aplauso virtual. Bueno, virtual por el momento, para nuestra gran doctora Caterina. Les comento que a las 7:10 vamos a comenzar con la siguiente sesión con el tutor Diego. Así que a las 7:10 vamos a estar conectándonos de nuevo. Si desean, se pueden quedar en el mismo link y esperar porque falta poquito para que descansen también un ratito porque sé que hemos tenido casi como 1 hora y están un poco capaz cansaditos. Vayan a tomar agua, a comer algo y empezamos 7:10, chicos. Gracias por su atención.